Atlanta, la voz de Dios para el mundo. Espero que esta mañana sea de mucha bendición y bienvenidos una vez más a su radio, Radio Fe Atlanta, la voz de Dios para el mundo. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Me dejan saber cómo está el sonido, cómo va todo, si me escuchan bien, si el fondo está bien o no está bien. Eh, bueno, espero que estén teniendo un día hermoso. Hoy es viernes, viernes, ya acercándose nuestro fin de semana. Y aquí, una vez más en su radio, trayéndole la palabra de vida, trayéndole lo que Dios quiere enseñarnos cada día, lo que quiere mostrarnos y lo que Él quiere que cada día hagamos para su glorificación de su nombre. Así que me dejan saber, por favor, cómo está el sonido, si me están escuchando bien, si no me están escuchando, porque a veces no podemos saber cómo está el sonido. Así que déjenme saber, por favor, cómo están. Bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes. Aquí estamos haciendo los últimos retoques del sonido para que todo salga bien y todo se pueda escuchar bien. Bueno, espero que me estén escuchando bien. Yo creo que ya estamos un poco mejor y espero que me estén escuchando muy bien. Bendecido viernes, ya acercándose a nuestro día sábado, el día del Señor. Qué hermoso es servirle al Señor y estar aquí en la presencia del Padre. Así que vamos a empezar con una oración para darle gracias al Señor por esta semana, por este día de vida, para continuar con esta que llevamos por varias semanas, este tema que ya pronto está por acabar. Yo creo que nos quedan 2 o 3 semanas más estudiando esas estrategias espirituales que nos han enseñado tanto, al menos he aprendido mucho y Dios ha mostrado muchas cosas a través de eso. Así que donde esté vamos a hacer una oración para entregarle este tiempo a nuestro Señor. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, una semana más, darnos un día más de vida, Padre, porque de verdad que es un regalo, es un presente que tú nos haces a cada uno de tus hijos. Es un regalo donde nos permite que podamos arrepentirnos y encontrar esa vida eterna a tu lado, Señor. Gracias por cada persona que nos escucha, Padre. Bendícela donde quiera que esté. Guárdale su caminar, su entrada, su salida, Señor. Y que su mente sea clara y que el Espíritu Santo pueda obrar en su vida y en su corazón. Así que, Señor, te dedicamos este programa que sea dirigido por el Espíritu Santo y que seas tú hablando a lo que tú quieres que entendamos acerca de esta guerra espiritual que cada día llevamos y sepamos cómo defendernos. Así que gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias por este tiempo y gracias a cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Perdón. Estoy como un poquito agripadita, yo creo. Bueno, estamos listos. Vamos a empezar lo que estuvimos la semana pasada hablando acerca de las estrategias y de cómo los demonios trabajaban a través de cada una de las áreas de las circunstancias de nuestra vida y cómo poder defendernos de ellos cada vez que hagan este tipo de ataques. Y hoy vamos a hablar y a trabajar acerca de las bajas de la guerra. El versículo que vamos a usar, porque sí hay muchas bajas. Cuando entramos en esta guerra espiritual, no todo el mundo soporta esta pelea, no todo el mundo la puede enfrentar. Como toda guerra, no todo soldado sale vivo de una guerra. Algunos salen heridos, algunos mueren, eh, algunos ya no pueden seguir. Pero Dios nos manda que perseveremos hasta el fin y por eso nos deja instrucciones en la Biblia cómo perseverar hasta el fin para que no nos den baja en esta guerra, que realmente es la única guerra que cuenta y a la que tenemos que llegar
vivos espiritualmente, quizás del cuerpo, o no sé lo que decía el Señor, pero sí nos pide que nuestro espíritu siempre esté vivo para que ese espíritu regrese a Él y podamos ver las grandes bendiciones que Él tiene para nosotros. Así que el versículo de hoy va a ser segunda de Timoteo 2:3. Así que búsquenlo si tienen la Biblia. Eh, y dice así: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso es lo que nos manda, decía Pablo en segunda de Timoteo, que tenemos que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ustedes no han visto ningún soldado que vaya a la guerra y no haya pasado trabajo. No se puede decir que fue de vacaciones, ¿cierto? Bueno, nosotros como soldados también vamos a sufrir muchas penalidades porque el enemigo no está quieto y va a querer perturbar nuestras vidas. En toda guerra natural existen bajas de soldados, como lo hablamos hace unos minutos, que son heridos por la batalla. Algunos se recuperan de esas heridas para así regresar al campo de batalla, otros se convierten en una baja permanente. Lo mismo es cierto de la guerra espiritual en la cual estamos hoy comprometidos. Los soldados cristianos no son inmunes a todos estos ataques que el enemigo está haciendo a cada uno de los hijos del Padre. Ni tenemos excepción. No dice este hijo no me lo toques, no, estamos expuestos al sufrimiento. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido el mundo. Él nos da la promesa. A veces que nos muestra el mal, también nos muestra la promesa que el Señor tiene. Y esa es la promesa que Él nos da, que en medio de la aflicción Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida y Él vencerá. Muchos de nosotros no quisiéramos vivir en una vida de sufrimiento, pero todo el que tomó la cruz está llamado a pasar vida de sufrimiento. Si vemos a ninguno de los apóstoles, ninguno de los personas anteriores, apóstoles, profetas que le sirvieron a Dios en el tiempo antiguo, tuvieron una vida fácil. Si vemos todos los apóstoles, la forma que murieron, fueron sacrificados, dieron la vida por el Evangelio. El único que murió ya de viejito fue Juan, pero cuánto no sufrió Juan. Si vemos en el Antiguo Testamento también. Entonces nosotros queremos llevar un evangelio fácil, que nada nos pase, y a veces vendemos un evangelio: si estamos con Cristo nada nos va a pasar, y no es cierto. Muchos sufrimientos van a acontecer. ¿Por qué? Porque somos el blanco del enemigo y Él no se va a quedar quieto a que nuestra vida camine fácilmente. Él siempre va a poner mentiras en nuestra vida, va a hacernos creer y hacernos perder la fe de las cosas que puede hacer Jesucristo. Jesucristo puede hacer todo posible. Todo, 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 cualquier cosa que tú desees, Él lo puede hacer posible, pero en el tiempo que Él lo crea que es necesario, no es nuestro tiempo, porque Él también necesita que a través de las aflicciones nosotros fortalezcamos nuestra fe y aprendamos a confiar en ese Rey, aprendamos a saber que tenemos un Padre que nos cuida, que nos ama, que está ahí al lado de nosotros, y que confiemos que Él ha vencido cualquier circunstancia que podamos estar pasando. Es lo que únicamente el Padre nos dice: confía, confía que yo estoy ahí contigo y nada va a pasar. Es lo que te dice el Señor hoy. Así que, como le dijo a Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, ha pedido probarte, pero nosotros tenemos el Espíritu de Jesucristo y no vamos a dejar que nuestra fe decaiga, sino al contrario, vamos a demostrarle de qué estamos hechos, de que nuestra fe es verdadera, que pese a las circunstancias, pese al dolor, la tristeza,
Él tiene la última palabra y como dice su palabra, tengo planes de bien y no de mal para los que me aman. Sabemos entonces que los planes que tiene el Señor para nosotros son de bien. Así nos muestre lo que nos muestra el enemigo, así nos quiere hacer creer que todo está perdido, que todo está vencido. Jesucristo nos dice lo contrario, en mí tendrán vida eterna y vida en abundancia. Así que esa es la vida que tenemos. No escuchamos eh, nos escuchamos de un gran acuerdo para predicar sobre el respecto. Preferimos escuchar mensajes sobre la vida, la prosperidad, la victoria. Y pues no es que no sean buenas estas cosas, sino que también debemos entender que en el mundo vamos a tener circunstancias difíciles, pero que son parte de la revelación de Dios. Pero muchos de nosotros evitamos escuchar de la palabra sufrimiento porque hay cosas en él que son difíciles de entender y difíciles de explicar. Pero la Biblia no es tan solo un libro, la Biblia es algo que trae vida, está lleno de promesas, está lleno de una vida en abundancia. Es un registro del sufrimiento tanto de los justos como de los injustos. Vamos a pasar sufrimiento. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús no vino a pasar vacaciones, Jesús vino a sufrir lo que usted y yo no hemos sufrido, vino a pasar, a enfrentar esa muerte en la cruz. Y porque ustedes vieron en ese tiempo muchos seguidores desertaron porque no, ay, quizás me pueda pasar a mí lo mismo, mejor salgo corriendo. Y eso pasa el día de hoy. No, pues imagínense si le pasa esto a esta persona que busca al Señor, que no me puede, mejor salgo corriendo de acá. A veces también salimos corriendo, pero sabemos que Él dice que Él nos dará la victoria. Él ha vencido cualquier circunstancia y Él siempre estará con nosotros. Había esperado que el Mesías, eh, los seguidores que lo seguían esperaban que el Mesías reinara en el poder y en gloria y que nada pasara. Eso es lo que espera mucha gente. Soy cristiana y nada me puede pasar y nada me puede tocar porque estoy en Cristo, ¿no? Es necesario a veces pasar por el lago del fuego y de la muerte, pero vemos la gloria del Señor. En su lugar vemos cómo Dios se glorifica. Ellos no podían entender el sufrimiento, por eso dejaron de seguirle. Si no entiendes el sufrimiento que hoy estás pasando y dejas de seguirle, puede que tú también te vuelvas atrás y te enfríes de las cosas del Señor. Puede que tú también te vuelvas de no seguir a Jesús cuando enfrentes estas dificultades. Te convertirás, ahí es lo que se llama este título del tema de hoy, te convertirás en una baja de la guerra en lugar de ser un conquistador. Dios nos manda a ser conquistadores. Em, Me dicen que me escuchan demasiado cortado, pero Pastor Hernán, yo creo que es su internet porque creo que me están escuchando otras personas bien. Entonces yo creo que su internet si le da refresca, ahí podemos ver. Entonces ahí se trata de las, de las bajas que van a haber en la guerra espiritual. Esas son las bajas. Cuando viene el sufrimiento y no soportamos y salimos corriendo. Cuando vienen las situaciones malas porque creíamos que servirle al Señor era todo felicidad. No, nosotros solo tenemos una promesa, que en medio de las circunstancias difíciles, Él va a vencer y nos va a dar la victoria, pero es necesario pasar esas circunstancias difíciles. Así que si creíste que todo era alegría, paz y amor y nada pasó por aquí, pues no. Él mismo dice, toma mi cruz y sígueme. Pero es hermoso porque tenemos la esperanza, tenemos la fe de que ese Padre se glorificará en cualquier circunstancia que tú puedas estar pasando hoy. Cualquier situación que puedas estar viviendo, enfermedad, financiera, circunstancias difíciles, pueda vas a encontrar que Dios se va a glorificar
Y así que esta lección del día de hoy se trata de las bajas de la guerra. Aquellos que han sido heridos en batalla, no aprenderás solamente cómo tratar con el sufrimiento por ti mismo, sino cómo ministrar a otros que experimenten estas dificultades. Así que no se me desconecte, que de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar hablando de la fuente del sufrimiento. Dios no creó el sufrimiento. Originalmente, esto entró al mundo mediante el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, el cual Satanás los instigó. Cuando el hombre sucumbió a la tentación de Satanás y pecó, entonces el pecado entró al mundo. Por tanto, el pecado que resultó en sufrimiento puede ser rastreado por su originador, que fue Satanás. Así que él sigue siendo el mismo que nos produce el sufrimiento hasta el día de hoy. Aunque hay varias razones por las cuales el pecado puede entrar en tu vida, todo el sufrimiento puede ser trazado a través de la fuente original, que fue Satanás. Pero felizmente hay en la vida de un soldado cristiano, Dios puede tomar ese sufrimiento que Satanás puede pensar darnos mal y convertirlo en un bien para cumplir sus propósitos, como lo hizo con Job. Así que no caigas en esa baja, levántate con fuerza. Él puede convertirte de una víctima a ser un vencedor. ¿Por qué hay las razones que pueden pasar este sufrimiento? Vamos a ver qué razones podemos encontrar. La Biblia tiene mucho que decir en relación con el sufrimiento, problemas, aflicciones. Resumiendo sus enseñanzas, descubrimos 5 maneras que el sufrimiento puede entrar a la vida de un creyente. Todo sufrimiento que enfrentas en la vida vendrá mediante alguno de estos medios. Así que tú pregúntase, a ver, ¿por qué medio está entrando en mi sufrimiento? El primero de ellos es los otros, los que hay alrededor de ti. El sufrimiento y las circunstancias difíciles de la vida pueden venir mediante otros que están alrededor tuyo, como vemos en la historia de José. José es un ejemplo del tipo de sufrimiento. Ninguna falta él cometió. Simplemente fue vendido a Egipto por sus hermanos, fue puesto en prisión falsamente, acusado por la esposa de Putifar, y fue olvidado por aquellos que ayudó en prisión cuando él pidió que le ayudaran si les descifraba el sueño. Pero podemos escuchar la respuesta de José. Si eso es lo que tú estás viviendo hoy, estás viviendo alguna situación difícil por lo que están alrededor tuyo o por las circunstancias que Satanás quiere poner alrededor tuyo, responde como respondió Josué, y lo podemos encontrar en Génesis 45, 5, 7. Les dijo: ahora pues no entristezcáis, ni os pensé haberme vendido acá, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar la vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para darnos vida por medio de una gran rebelión. Entonces vemos una manera que el sufrimiento viene a la vida de un soldado por medio de otros, mediante lo que la Biblia llama un mal informe o chisme. Mucho sufrimiento en tu vida viene a causa de lo que otros dicen de ti, de lo que ellos dicen en relación contigo. Como hemos aprendido durante todas estas semanas que estudiamos semanas pasadas, la lengua es el más poderoso de las armas que puede haber. Es capaz de dar vida y de destruir. Puede crear muchas bajas en la guerra por las palabras que se hablan. Así que, como dice José, no entristezcáis, no te entristezcas. Era necesario que eso pasara para él poder salvar la vida de todo Egipto y de su familia mismo. Entonces no te sientas triste el día de hoy por las circunstancias que estás pasando, porque es necesario para algo que tiene el Señor que tú no entiendes, pero luego le vas a dar la gloria. La segunda razón, por circunstancias de la vida. El sufrimiento viene a ti
mediante las circunstancias que pasan en la vida. Em, Muchas de esas podemos ver las experiencias que pasó Noemí, registradas, que están registradas en el libro de Ruth. Ella fue amargada por, por las penas debido a la muerte de su esposo y de sus hijos. Hasta que Jesús regrese y el enemigo final, la muerte, sea conquistado. La muerte es parte de nuestra vida. La muerte entró por medio del pecado original y es una circunstancia natural que todos tendremos que enfrentar tarde o temprano, porque es necesario que estar dispuestos a morir una primera vez, pero Dios nos dará una vida eterna. Cuando Noemí experimentó estas difíciles circunstancias de la vida, dijo: no me llamen más Noemí, que significa mujer bendecida, sino llámame Mara, que significa amargura, amargo. Noemí estaba experimentando una vida amarga y por eso quería que la llamaran amargura, porque ya no había felicidad en ella. Estás experimentando amargura en estos momentos. No te amargues, porque Dios a través de eso, y si tú continúas la vida de Noemí, mira que a través de eso tuvo su nieto, aunque no era su nieto de sangre, pero fue su nieto, y a través de eso vino David, y a través de eso vino el linaje de nuestro Salvador. Entonces todo tenía un propósito en el Señor. La tercera, a través del ministerio. La tercera causa de ese sufrimiento puede ser a través de tu llamado y de tu ministerio. El Nuevo Testamento habla del sufrimiento por amor de su nombre. En el nombre de Cristo podemos ver en Filipenses, por el reino de Dios, por el evangelio, por hacer el bien, por la justicia como cristiano y por caminar conforme a la voluntad de Dios. Satanás, como le dijo a Pedro, ha pedido zarandearte. ¿Por qué? Porque le está sirviendo al Señor, porque sabe que tiene grandes cosas para el Señor, y tras de ti va a haber muchas personas que se van a salvar y se van a entregar al Señor. Y por eso Él manda la mentira de alguna circunstancia en tu vida, pero no le creas, porque mentiroso es Él. Entonces simplemente estás pasando esto porque estás ejerciendo el ministerio y eres el blanco perfecto. El apóstol Pablo podemos ver que es un ejemplo de sufrimiento como resultado de su ministerio. Antes, cuando no le servía al Señor, él andaba bien. Cuando empezó a servirle al Señor, empezaron muchas cosas a pasar en la vida de Pablo. Algunas personas ven el sufrimiento como una señal de falta de fe, y no es así. Al contrario, para fortalecer más nuestra fe, Dios permite ese sufrimiento como se lo permitió a Pablo. Si es cierto, entonces el apóstol Pablo no tenía fe. No, al contrario, era un hombre fuerte y de mucha fe. Y fue el mayor fracaso de la historia de la iglesia. No, al contrario, cuántos libros escribió y cuántas palabras nos dejó. Pablo dijo que mientras estaba en Asia fue tan increíblemente dañado que perdió toda esperanza de vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido la esperanza de vida? Él presenta una imagen diferente que aquella que aplaudió el evangelista, que promete a los creyentes que nada más tendrán paz y prosperidad. Pablo no habló de eso. Pablo habló de una vida sufrida, pero que tendríamos la victoria. Cuando Pablo fue llamada por primera vez para ministrar, se le habló de grandes cosas que sufriría a causa del Señor. Así que si tú estás dispuesto realmente a servirle al Señor, entregar tu vida al Señor, también ten claro que vas a enfrentar muchas situaciones. Y con la misma valentía que decidiste servirle a Cristo, con esa misma valentía levántate y sigue haciendo lo que estás llamado a hacer, y no les creas la mentira a Satanás. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? La respuesta de Pablo fue resistir a ese sufrimiento, la pérdida de todas las cosas para ganar algunos para Cristo. Escribió a los creyentes:
a ustedes les es dado no solo creer, sino el sufrir por Él, decía en Filipenses. Entonces no solamente es creer, sino que vamos a sufrir por la causa, pero no confundas, si tú no le estás sirviendo al Señor y estás sufriendo, eso es otra cosa. Pero cuando tú le sirves al Señor y cuando estás entregado tu vida a Dios, ya sabes la causa de por qué y dónde proviene esto. Pablo no estuvo no solo en el sufrimiento por el ministerio, toda la iglesia sufría en el Nuevo Testamento. Si vemos en Hebreos, registra las historias más crueles de persecución que tuvieron que sufrir los cristianos. Muchos de estos hombres y mujeres de fe fueron liberados por el poder de Dios. Las puertas de las prisiones fueron abiertas. Fueron sentenciados muchos a muerte en el horno caliente, pero salieron sin daño alguno de las llamas. Pero algunos de estos creyentes que también son llamados hombres y mujeres de fe no recibieron tales liberaciones, fueron puestos en prisiones, afligidos, atormentados e incluso los martirizaron a causa del testimonio del Evangelio. Nos centramos en la fe viviente, pero también Dios revela su poder en la fe de los que mueren. Así que si mueres por Cristo, el morir es ganancia, dijo Pablo, en vivir en Cristo y el morir es ganancia. Así que mientras mueras en Cristo y sirviéndole al Cristo, te has ganado la gloria y te has ganado el reino del Señor. Esta es una fe que se mantiene en todos los tiempos malos, no solamente en los buenos tiempos, cuando poderosas liberaciones se manifiestan, sino también cuando estamos en difíciles situaciones, y es donde realmente tenemos que probar nuestra fe ante el Padre y creer que el Padre nos dará buenas cosas, buenas noticias, nos respaldará y estará con nosotros en todo tiempo. La tercera puede ser por una actividad satánica directa. El sufrimiento también puede entrar en tu vida como resultado de la actividad satánica. Esto es evidente en la historia de Job. ¿Cuántos no hemos leído la historia de Job? Y él se preguntaba, o este libro nos manda a preguntar, ¿por qué sufre el justo? El testimonio de Dios de Job es que era un hombre justo, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes quizás son hombres justos y están pasando penalidades? Job no sufrió porque él había pecado, como sus amigos quizás lo señalaban. Hoy quizás está pasando una situación difícil y tus amigos lo primero que dicen, ay, seguro que tiene algún pecado escondido. No es por una actividad del enemigo, porque vuelvo y digo, Satanás ha pedido zarandearte. Ellos creían que si Job se arrepentía de sus circunstancias, la vida de Job cambiaría porque creían que él había pecado. Estos amigos trataron de hacer una aplicación basada en la experiencia individual que ellos tenían. Sería parecido decir que porque liberó a Pedro de la cárcel, él hará lo mismo por ti, Job. Esto no es cierto. Muchos han sido martirizados en prisiones a pesar de su gran fe, y su vida sin pecados también ha llegado a la muerte porque era necesario para Dios glorificarse. No porque tú estés en pecado, simplemente porque el enemigo o los demonios han pedido zarandearte. Debemos ser cuidadosos cuando vemos el sufrimiento de los que otros están pasando y los acusemos porque están en pecado. Quizás es para Dios glorificarse. Quizás es por una actividad del demonio. La falta de fe o de incredulidad de esa persona. No podemos juzgar a nadie. Simplemente ora al Padre para que lo ayude a salir de esa circunstancia. La Biblia nos enseña que un hombre pecador cosecha amargura al sembrar en la corrupción de la carne. Pero sembrar y cosechar no puede ser usado para explicar el sufrimiento de una persona que es inocente y que no ha pecado. Job no sufrió porque había hecho algo malo. Job era un hombre justo. Esta
era el testimonio que Dios quería mostrar, el testimonio de Job en sí mismo. Así como Jesús sufrió, no porque hubiera pecado, simplemente porque era necesario. Y a veces dañamos la reputación de otros hombres juzgándolos porque están enfermos o porque pasan alguna circunstancia. Y simplemente es porque Dios lo ha permitido. Detrás de esa escena en el mundo espiritual estaba la verdadera causa del sufrimiento de Job. Había una batalla espiritual en la vida de Job que estaba sucediendo en el corazón, en la mente y en la fidelidad de Job. Simplemente Dios permitió eso, que el enemigo hiciera eso, no porque fue Dios el enemigo, para probar la fidelidad, la mente y el corazón que Job tenía. Dios le devolvió el doble y le multiplicó todo lo que tenía. Simplemente Dios nos manda que resistamos al enemigo, lo resistamos y no dejamos que Él nos meta esa mentira de decir, ¿por qué Dios me manda si yo solo he hecho servirte? ¿Por qué me mandas esto si yo solo te busco? No reneguemos. Simplemente Dios está viendo que hay en tu corazón fidelidad y una mente de agradecimiento hacia Él y de confianza, de saber que Él te va a sacar de ahí. Simplemente estás pasando una guerra espiritual de la cual eres un soldado, eres un coronel, capitán, eres de alto rango en el campo espiritual del Señor. Así que con ese rango que Jesucristo te ha entregado, con ese mismo rango, pelea. Pelea y sabes que Dios está a tu lado, que tiene miles de ángeles alrededor tuyo y que no te des por vencido de las cosas que Dios está haciendo, que Él se va a glorificar una vez más en tu vida y vas a salir glorioso de las cosas que Dios está haciendo. Así que Dios no provoca tu sufrimiento, es infligido por Satanás. Pero sus límites son fijados por el Señor. Él no puede más que el Señor. Él no puede tocar tu vida si Dios no lo permite. El poder de Dios es mayor que el de Satanás y así que vamos a experimentar esa victoria si continuamos confiando en el más grande y el más hermoso, que es nuestro Señor Jesucristo. La próxima situación que quizás puedes estar pasando es por tu propio pecado. La quinta manera de sufrimiento entre la vida es debido a tu propio pecado. Jonás es un ejemplo de tal sufrimiento en desobediencia a Dios, cuando desobedecemos a lo que Dios nos ha mandado. Jonás tomó una dirección opuesta a lo que el Señor nos estaba mandando hacer. ¿Cuántos de nosotros queremos tomar una dirección opuesta cuando Dios ya nos ha mostrado el camino? Y queremos tomar una dirección distinta a lo que Él nos ha dicho que hagamos, así como Jonás. A veces usamos solo a Dios porque lo necesitamos y vamos y lo buscamos de todo corazón cuando estamos pasando momentos difíciles. Pero cuando Dios nos ha salvado y nos ha dado la victoria, dejamos de servirle con ese amor, dejamos de buscarlo con ese amor. Dejamos de hacer las cosas que hacíamos para Él porque somos personas convenientes. ¿Tú crees que Dios está agradado que seamos de ese tipo de personas? Realmente no amabas a Dios, realmente amabas el beneficio que Dios trae a tu vida, pero no lo amabas a Él. Amas a la persona por lo que te da, no por lo que es. Porque cuando tú amas a Dios por lo que es en tiempos difíciles o en tiempos buenos, mejor aún, en tiempos buenos, tú estás rendido a los pies de Cristo, dándole las gracias como si estuvieras en tiempos difíciles sirviéndole. Así que piensa en tu interior. Eres una persona interesada que solo has buscado a Dios cuando lo necesitaste, ahí sí asistías a la iglesia en cada servicio, ahí sí ibas a buscarlo y a darle lo mejor y orabas y lo buscabas y madrugabas para orar. Dios te respondió y te dio lo que querías. Ahora, ¿qué haces?
ahora te alejas de él porque ya no lo necesitas. Quieres pasar otra prueba otra vez para buscarlo nuevamente. Quizás esta vez no lo puedas hallar porque ya Dios sabe que tienes un corazón interesado hacia él. No porque él le cogiera de sorpresa, sino simplemente porque te estaba dando una oportunidad. Así que a veces por nuestra desobediencia, como tomó a Jonás una dirección opuesta a Nínive, a donde se le había mandado a ir y a predicar el arrepentimiento, experimentó una terrible tormenta en el mar. ¿Qué tormenta puede experimentar por desobediencia? Y terminó en el estómago de un gran pez a causa de su pecado. Así que no esperes entrar al estómago de un gran pez a causa de que no quieras ser obediente al Señor. Los problemas siempre deben ser tratados como un llamado a considerar tus caminos y examinar tu corazón delante de Dios. Si estás en una circunstancia difícil, examina tu corazón delante de Dios. Así no la estés, todo el tiempo debemos examinar nuestro corazón delante de Dios. Puedes estar sufriendo a causa de tu propio pecado. La Biblia revela que Dios castiga a aquellos que están viviendo en desobediencia de su palabra. Muchos dicen, no, mira, estoy en desobediencia y nada me pasa. Espérate, Dios no se queda con nada. Él simplemente te está dando tregua que te arrepientas antes que llegue la ira sobre los hijos desobedientes. Así que no esperes que llegue ese momento el gran pez y te coma y tengas que pasar lo que vivió Jonás para arrepentirte de lo que estás haciendo. Dios castiga a aquellos que están viviendo en desobediencia a su palabra. Castiga significa disciplinar, corregir, instruir. En Hebreos podemos encontrar, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Dios usa el sufrimiento para corregirte y atraerte de vuelta a su voluntad para su vida. Así que si lo que estás pasando es sufrimiento, es a causa de la desobediencia, Dios va a usar algo para volverte a traer a sus pies. Y va a disciplinarte de una manera que no te va a gustar. Así que búscalo por amor, no por la disciplina que va a traer. En Salmos nos dice, Salmo 119, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Bueno es haber sido humillado para que aprenda de tus estatutos y conozco a Jehová que tus juicios son justos y conforme a la fidelidad que me afligiste. Así que hermanos, no esperemos pasar por esas circunstancias. ¿Qué actitud debemos tener ante el sufrimiento? A ver, cuando estamos pasando el sufrimiento, ¿cuál es nuestra actitud? La contrariedad no es necesariamente un signo de estar fuera de la voluntad de Dios, porque a veces nos coge una de sorpresa una noticia y pues quedamos fríos y quedamos pues que no sabemos y se nos paraliza el corazón, pero eso no significa que estemos fuera de la voluntad de Dios. Y mientras que procesamos, asimilamos y entendemos los planes del Señor, la Biblia declara que muchas son las aflicciones del justo. Cuando sufres inocentemente y no por causa de tu propio pecado, debes mantener una actitud apropiada hacia ese sufrimiento. La verdadera prueba de tu espiritualidad es cómo respondes en medio de la tribulación. Ahí puedes realmente ser probado por el Señor y decir, pasé la prueba del fuego, porque a pesar de la circunstancia que estoy viviendo, a pesar de la tristeza o de las malas noticias, yo confío en que tú te vas a glorificar de esta situación. No dejo meter dardos del enemigo y a pensar en cosas malas, como la palabra dice y se los he dicho, pensá en todo lo bueno, en todo lo buen nombre. En eso pensá, dice el Señor. Proverbios nos habla y nos dice, si flaqueas el día de la adversidad, tu fuerza quedará reducida. Así que si traes pensamientos malos, si traes cosas malas a tu mente, que va a suceder
Tu fuerza se reducirá y tu fe se apagará y no podrás ver las cosas grandes que el Señor va a traer a tu vida. La Biblia describe la actitud que debemos tener cuando sufrimos como creyentes dentro de la voluntad de Dios. No debemos estar avergonzados, dice Pedro, primera de Pedro, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Debes encomendar tu alma, tu sufrimiento al Creador, al más hermoso, al precioso, sabiendo que Él obra todas las cosas para tu bien. En Pedro nos dice, primera de Pedro, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Deberías estar feliz cuando sufres conforme a la voluntad de Dios. Si hoy estás sufriendo porque es la voluntad del Padre, siéntete gozoso y feliz, aunque es contradictorio, es difícil en ese momento. Pero cuando buscas a Dios, Dios te va a dar a través de su Espíritu Santo esa paz y ese gozo de entender que Él está a cargo de ese sufrimiento, que ese sufrimiento lo está pasando por glorificarse, que eres alguien tan valioso que el enemigo se ha tomado el trabajo de zarandearte, porque sabe lo que tú significas en la gloria y en el reino del Señor. Entonces mejor ponte de cuello alto y decir, gracias Señor, porque soy importante en tu reino, que el enemigo se ha tomado el trabajo de zarandearme. Pero sabemos que a quien zarandea a los que son importantes para Dios. Y si hoy Él te está zarandeando es porque sabes que eres el hijo precioso y hermoso del Señor. Si no, no se tomara el trabajo. Entonces, como hijos hermosos y preciosos que somos del Señor, pongámonos así orgullosos, pero el orgullo del Señor no el orgullo humano, sino ese orgullo lindo que nos da el Padre de saber que somos sus hijos y que tenemos algo especial, que el enemigo ha puesto los ojos sobre nosotros. Así que siéntete especial ante los ojos del Padre. Como dice en Hechos 5:41, ellos salieron de la presencia de concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Así que si estás padeciendo una afrenta a causa de su nombre, siéntete gozoso de lo que Dios está haciendo y va a hacer en tu vida. Pablo dice que deberíamos estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. No maldigamos, sino que bendigamos. Padecemos persecución y la soportamos, pero bendigamos lo que estamos pasando. Antes bien, no recomendamos en todo el mundo como ministros de Dios, con mucha paciencia en la tribulación, en necesidades y angustia. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones del Evangelio por el poder de Dios, hablaba Timoteo. Y en Tesalonicenses te dice, a fin que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones a sobra de evangelista y cumple tu ministerio. Así que te pares fuerte a seguir haciendo lo que Dios te ha llamado y no sentirte afligido de lo que estás pasando, porque algo grande Dios ha visto en ti que te ha permitido pasar esto, porque no hay carga que no podamos soportar, dice el Señor, que Él nos permita pasar por eso. No deberías pensar que es extraño que experimentes sufrimiento, porque todos han pasado por sufrimiento, como decía Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis de la alegría. Pablo resume la actitud apropiada hacia el sufrimiento cuando nos explica
que por tanto no desmayemos, aunque en nuestro hombre interior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Pues esta leve tribulación, dice Pablo, es momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Acuérdate, es momentánea, no mirando en nosotros las cosas que se ven. No estés mirando lo que dice el médico, lo que dice un estudio, lo que dice un examen, sino las que no se ven, que son las cosas que nuestro Padre nos muestra. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nos habla en 2 Corintios 4. Así que mire las que no se ven, las cosas buenas que Él ha prometido para nosotros. Pablo vio el sufrimiento como un siervo y él dijo que trabajaba para nosotros. Así que continúa trabajando para Jesucristo hasta el día que Él nos llame. Hasta ese día Dios tendrá una respuesta para lo que Él quiere que hagamos. Así que este tema continúa y todavía nos falta, y yo creo que lo vamos a dejar para la próxima semana porque nos vamos a demorar mucho más, y la próxima semana vamos a ver los beneficios que trae el sufrimiento. ¿Qué beneficios va a traer lo que hoy estás pasado? Vamos a ver cómo es probada esa fe, cómo se va a fortalecer esa fe, cómo vamos a ser equipados para ministrar a otros, cómo vamos a aprender a confiar en nosotros y en Dios. Así que no te pierdas el próximo programa. Hoy hablamos de lo que el sufrimiento, lo que eso trae, por las áreas que podemos estar pasando este sufrimiento y que es necesario que pasemos el sufrimiento. Pero la próxima semana vamos a ver los beneficios que va a traer este sufrimiento. Así, querido hermano, hemos llegado al final de este programa el día de hoy. Vamos a dar unos saludos. Antes de irnos, a mi mamá, que Dios la bendiga y la guarde, a Pigi Yeya, no sé de dónde nos escucha, pero que Dios te bendiga, Pigi, que Dios te guarde tu caminar, a nuestro pastor Israel, que Dios lo bendiga, lo guarde. Dice Lili que el Señor te dé gran sabiduría. Amén, papá, que Dios lo guarde y Dios lo tiene en sus manos para dar la victoria hermosa, un gran guerrero y siervo del Señor. Y por mucho tiempo más, Dios sabe que no lo tendrá con nosotros para poder seguir absorbiendo la sabiduría que el Padre le ha dado, porque necesitamos de su sabiduría, que Dios la transmite a través de usted. Así que estamos parados en la brecha a seguir luchando y pasando cada obstáculo, cada zarandeo que se le ocurra al enemigo, pedirle al Señor, pero el Señor sabe que nos deja zarandear porque necesitamos que esa fe se fortalezca, y Él sabe que nuestro corazón está para con Él, y no importa lo que Él haga, a pesar que entremos a veces en tristeza, volvemos a recuperar nuestra fe y más fuerte de lo que pudo ser antes de entrar a la prueba. Bendiciones a nuestro hermano Ignacio, bendiciones a Yeya, a Peggy Yeya. Gloria a Dios, Dios es grande y único. A nuestro pastor Hernán Gutiérrez desde Medellín, Colombia, nos saluda. Nuestro pastor que nos manda desde México, nuestro pastor Palemón, que Dios también lo sanó y lo sacó de esa prueba grande. Dios es grande y maravilloso. Le mandamos un saludo grande a México, a nuestro pastor Palemón. Sí, era el internet, dice nuestro pastor Hernán. Gracias, saludos a nuestro hermano José, bendiciones a nuestra hermana María, nuestra hermana Miriam desde Colombia, Valledupar, que nos saluda y se conecta. Y bueno, saludos y bendiciones a Pastor Hernán.
desde Colombia, Medellín, Colombia. Así que los guarde, los que nos saludaron, pues bien, y los que nos escuchan también por www.radiofeatlanta.com, porque no se conectan al Facebook, sino que se conectan a la radio directamente. Les mandamos un saludo y sabemos que si está pasando sufrimiento, vea, glorifique al Padre. Padre se glorificará. Usted es su hijo amado, precioso, de lo cual lo está llenando de poder a través de eso, está recibiendo poder de lo alto directamente desde el Padre, está trabajando con usted y como siempre el enemigo va a quedar con la cabeza aplastada, como siempre él no se cansa de que le aplasten la cabeza ahí y una vez más él está a nuestros pies, no tiene poder sobre nosotros, no tiene poder sobre nuestra vida y no tiene poder sobre nada, porque pertenecemos al equipo ganador, pertenecemos al equipo de los grandes, pertenecemos a los equipos de los triunfadores, de los que luchan, perseveran y no se dejan caer por nada, sino que somos el equipo de los vencedores porque somos comandados por nuestro capitán Jesucristo y a Él seguimos por el resto de nuestras vidas. Así que cuando Dios nos llame y nos llame a pedir cuentas, sabremos que vamos a ser de esos soldados que Él va a llamar y decir, peleaste la buena batalla, hijo, hija mía, y aquí está tu recompensa, tus coronas por todo lo que hiciste cuando estuviste en la tierra. Así que grande va a ser nuestra recompensa. Quizás en esta tierra no, y no nos importa, porque esta tierra es pasajera y lo que nos puede dar esta vida no se compara con lo que viene en la vida venidera. Coronas y estar al lado de nuestro Padre y poder abrazarlo y poder Él decirle, hijo mío, hija mía, peleaste la buena batalla, bienvenido a tu casa. Así que gracias hermanos por estar aquí con nosotros, que Dios me los bendiga. Nos vemos, no se desconecte porque nos vemos, no se desconecte el próximo viernes, no es que se me quede conectado, el próximo viernes para ver los beneficios. Así que aquí los espero. Antecitos de las 9:30 estoy empezando para no terminar tan tarde. Tenemos los martes con nuestro hermano José, están también los miércoles con nuestro hermano Frank. Ya se están activando nuevamente, Dios está mandando esos guerreros para seguir peleando la buena batalla. Vamos a hacer una oración para entregarle al Padre este tiempo y que Dios los bendiga. Gracias, mi amado Señor, gracias Espíritu Santo, gracias Padre porque has hablado. Nuevamente, Señor, de la nada tú hablas, Padre, solamente hay que pedírtelo con el corazón para que tú muestres y tú nos hables, quizás no con una voz audible, pero nos hablas a través de tu palabra, Señor. Doy testimonio de las cosas que tú haces y las veces que has hablado a mi corazón y me has levantado, Señor, de quizás de circunstancias difíciles. Tú has vuelto a revivir ese amor, esa paz, esa fe, Señor. Gracias porque a veces no entendemos y nos dejamos llevar por las tristezas, Señor, pero cuando buscamos a fondo y te pedimos, Señor, sácanos de esta situación, de esta, no solamente es el sufrimiento, el sufrimiento más grande que podemos pasar, Señor, es cuando nos divorciamos de ti y dudamos de lo que tú puedes hacer. Yo creo que es el sufrimiento más grande, pero cuando confiamos en que tú has vencido el mundo, no importa el sufrimiento o las circunstancias que estemos pasando, porque tenemos la esperanza, Señor, que tú nos sacarás victorioso de cualquier prueba. Hoy creemos más que nunca de las cosas que tú estás haciendo, Señor, de las que has hecho, Señor. ¿Cómo vamos a dudar de las cosas que hiciste en un pasado? Las puedes hacer y las estás haciendo en un presente, Señor. Y daremos testimonio, Señor, y glorificaremos tu nombre una vez más, Señor, de las cosas grandes que tú has hecho en nuestras vidas. Te amamos, Señor, en todo nuestro corazón. Y si alguno de mis hermanos está pasando una prueba similar, Señor, dale esa fuerza que sobrepase todo entendimiento y esa paz, Señor, para que se levanten como guerreros que tú nos has hecho, Señor. Valientes y esforzados, Señor, para seguir peleando nuestra batalla. Gracias, Padre Santo, por tanto amor. Cuida a este país, cuida a este mundo, a esta tierra, Señor, y que todas estas aflicciones que en el mundo están pasando, Señor,
pueden hacer reflexionar a un pueblo, que